Ya. Es que se me olvidó la pregunta, había que hacer un grid search. Ajá. Creo que es la pregunta 1. Bueno, en clases vimos cómo hacerlo de manera manual y con la función que entrega scikit-learn, ¿cierto? Claro. El problema es que lo hice manual y lo hice con la función de scikit-learn y me dan Ks distintos. ¿Qué- Y la forma de compararlo fue en el fondo, saqué la matriz de clasificación, o sea, el Classification Report, y la matriz de confusión, y realmente el que saqué de forma manual es mucho mejor. Eh, ¿cómo, ¿Cómo en el fondo opera la función de Grid Search? La cuestión en Grid Search es lo mismo que se hace manual. La diferencia de lo que está implementado en Scikit-learn, de Grid Search o Random Search, es la modalidad como hace la partición para la validación del modelo. Porque él internamente él tiene que hacer validación cruzada. Él de por sí, el de Scikit-learn utiliza validación cruzada, cross validation por defecto. Si no lo pasa como parámetro, él hace una partición de 5 folds. Bien. Entonces, en caso de que sea manual, me imagino que tú usaste datos de entrenamiento y validación para obtener el valor de K, ¿cierto? Claro. Entonces, lo mismo están haciendo internamente, pero la cuestión es cómo se hace la partición. Porque en este caso, si es ratificada, no es ratificada, si hace el shifting, que es barajeado de los datos, todo eso depende de cómo está, cómo se hace la partición para el entrenamiento y la validación. Si los datos están totalmente ordenados, es lo que comentó el profesor una vez, que si está ordenado la partición, puede ser que cuando hace la validación, el score puede darle muy bajo porque no tiene esa categoría dentro del entrenamiento. Entonces, todo depende de cómo hace la estrategia de la versión cruzada, de la selección, en este caso en Scikit-learn. Perfecto. ¿Y tú cuál recomiendas hacer si ya hice las dos? ¿Con cuál me quedo? Bueno, en la tarea el profesor está exigiendo que utilice exactamente la partición que hace al inicio, ¿cierto? Porque Claro. la pregunta 1 indica que tiene que ser una partición de entrenamiento, validación y de prueba. Entonces, usando lo que tiene esa partición, dar el enfoque de Grid Search para obtener el valor de K. Por tanto, no va a utilizar una validación cruzada internamente porque de por sí ya existe una partición de holdout. Bien, entonces no va a utilizar una validación cruzada de cinco fold porque no se requiere eso. En la primera pregunta y en la segunda tampoco. Ya, perfecto. Y la última pregunta, cuando yo digito la sintaxis de best score para el grid search, ¿a qué score se refiere? El score, él por defecto, si está trabajando con clasificación, el score que utiliza cada uno de los métodos es el accuracy. Ahora, tú Ya. puedes cambiar el criterio, ¿no? Si el problema no te indica cuál es la métrica que necesitas guiarte, entonces tú tienes la potestad o indicar, bueno, dado que la accuracy no me ayuda por X cosas, entonces yo prefiero irme por precision o irme por F1 score o cualquier otra métrica que tú consideres que sea importante para estos datos. Ah, y yo puedo elegir qué score es determinante para elegir el K en grid search. Claro, porque depende mucho. Es por eso que hay estrategias que ha utilizado la curva ROC y con eso puede también obtener más o menos cuál es el área bajo la curva que tenga mayor influencia y selecciona ese parámetro. Entonces todo depende de la métrica que tú selecciones, va a tener un resultado puede ser que sea distinto. En mejor condición que todo den igual, pero son pocas veces que sucede eso. Perfecto. Muchas gracias. De nada. Ok, bueno, ya cargué el script en el curso. Bien, es la misma carpeta donde está ayudantía data script. Sería en este caso la parte de selección de modelos.
Bien, entonces eso es lo que lo tenía planificado para hoy. Entonces, déjame compartir la pantalla. Let's go. Okay. Bien. Como les comenté en la la ayudante anterior fue prácticamente introducir cómo usar prácticamente los comandos, ¿ok? Y cómo hacer unas iteraciones si lo hace manualmente, que prácticamente la tarea que se mandó, la primera pregunta y la segunda, creo que se responden con una implementación que tiene, le mostré en la ayudante anterior, o una que está en la clase que también sirve, ¿ok? Entonces, las dos implementaciones le puede servir de guía para resolver el problema. Entonces, esta vez, bueno, adicional a lo que vimos en la ayudante anterior, no usé nada de lo que es el grid search ni variaciones cruzadas. Simplemente se hizo una partición simple de que es entrenamiento y prueba nada más, ¿ok? Simplemente para el efecto de cómo hacer el uso de los comandos. ¿Bien? Entonces, eh, cuando hacemos selección de modelo, generalmente uno considera son tres particiones de conjunto, ¿bien? Entonces, tenemos un conjunto de entrenamiento, un conjunto de validación, un conjunto de pruebas. ¿Por qué se hace estas tres particiones? Porque se supone que asumamos que el conjunto de pruebas nosotros no lo tenemos, son datos que vienen, digamos, después de hacer un entrenamiento del modelo, de una vez validado completamente el modelo, ¿ok? Y seleccionamos de ella cuál que tiene mejor comportamiento. Entonces, por tanto, utiliza el entrenamiento y una validación. En caso cuando utiliza ya una implementación de validación cruzadas, el conjunto de validación no es necesario crearlo de forma explícita, ¿bien? Porque él internamente el proceso, él hace la partición. Como ya había en la clase, que el validación cruzada lo que hace es, si tengo el conjunto, digamos, de datos para el entrenamiento, él segmenta en varios, en este caso de k-fold, si son cinco dobles, entonces hacen la partición de 5 conjuntos, utiliza 4 de ellas para entrenamiento y otra para validar el modelo. Ahí saca el score. Entonces, si uno lo hace por validación cruzada, no es necesario, digamos, de forma explícita crear ese conjunto de validación, que eso es lo que ustedes necesitan hacer en la tarea. Bien, entonces en esta ayudantía yo utilizo directamente los comandos, ¿ok? Para hacer el uso de validación cruzada y esa parte. Por tanto, aquí yo no creo el conjunto de validación, que simplemente lo que hago es una partición. Entonces, para efecto de uso en esta ayudantía, bueno, lo principal es cargar las librerías. Bueno, voy a utilizar Pandas, librería de graficación, SciPyStar para efecto de generar números aleatorios. En este caso seleccionamos números aleatorios uniformes. Bien, simplemente para resolver un problema, digamos, una implementación de Random Search. Bien, recordemos que Random Search necesitamos generar números aleatorios en espacio de muestra, ¿okay? En espacio de los parámetros, de manera que él hace la iteración usando una métrica, ¿okay? Y dependiendo del modelo, vas a hacer la selección del parámetro. Entonces ahí obtenemos lo que es el modelo. Y bueno, la otra es, bueno, si los datos están totalmente, digamos, con escala distinta, lo recomendable es hacer un escalado, ¿ok? Un escalado con respecto a, prácticamente este caso es normalización, buscando la media y la desviación estándar. Bien, está el comando train test split, ya ustedes lo han visto y me imagino ya varios lo han usado. Es para hacer la partición del conjunto de los datos. En este caso te permite hacer una partición del conjunto de datos de entrenamiento y de prueba. Para ustedes, Anthony, sí, disculpa, ¿siempre es recomendable estandarizar los datos? O sea, ¿tú los estandarizas sin saber si es que están o no estandarizados? uno O verifica puedes? primero.
Si los datos ¿Ya? están, digamos, entre, digamos, -1 y 1, o están entre 0 y 1, entonces no es necesario hacer la estandarización, porque ya con esos valores está relativamente uniforme. Bien, ¿Ya? Pero pero los sí, datos que estás usando ahora, ¿desde dónde lo estás importando? Que me perdí en esa parte. son los mismos datos que está de la ayudante anterior. En este caso, trabajé con el conjunto de clasificación, que es el cáncer de mamas. Ah, y ese, mi duda, cuando tú decías que lo puedo cargar como un archivo CSV, cuando dices que se puede descargar desde el ordenador, ¿puedo yo, por ejemplo, descargar un Excel en archivo CSV y, Sí, y se importa automáticamente, lo lee indistinto de donde yo lo tengo guardado? ¿O tengo que especificar dónde lo tengo guardado? tiene que especificar dónde está guardado el archivo. En este Ya, caso, Pandas tiene CSV, que es para archivo ya formato CSV que puede generar desde el Excel. Y si sí, es XLS, extensión XLSX, también tiene un comando específico para eso, que también lo tiene Pandas, que en lugar de read CSV tendría, creo que si no me equivoco, es read XLS. Eso ya, porque recuerda que en Excel puedes permite varias pestañas internamente. En sí, cambio de CSV es estándar que es una sola pestaña, una, una sola hoja. sí, Ujú. Entonces, ya, para efecto de cargar un archivo, tienes que garantizar en dónde está la dirección exacta. Generalmente coloca el archivo en la misma carpeta donde está el script para no dar la dirección, simplemente colocar el nombre del archivo es suficiente. Ahora, si tiene el archivo en otra carpeta, en otro directorio, lo recomendable es tener toda la dirección exacta y lo coloca dentro del parámetro, en este caso el root CSV que tenemos aquí. ya. Gracias. De nada. Entonces, bueno, para seguir indicando, bueno, vamos a evaluar las métricas de accuracy, precision, recall, classification report, que me da toda la información que está aquí. No me acuerdo si voy a utilizar todo esto, pero bueno, ahí la forma de cargarla. Vamos a recordar lo que es la graficación de curva de precisión default y cómo obtener el parámetro del umbral que obtenga mejor resultado. Está la curva ROC, bien. En este caso, bueno, uno ve más o menos cuál es la iteración, cómo es la forma como encuentra el mejor parámetro, pero internamente ya la aplicación en Scikit-learn ya tiene la forma que él estima directamente el mejor parámetro. Bien, entonces hay muchas cosas que se han simplificado, pero la idea es recordar qué significa. Bien, a pesar que en la clase ya se dio, pero bueno, vamos a darle un ejemplo que está aquí, que me permitiría cómo conseguir el mejor umbral. Entonces, nos enfocamos nada más en un solo modelo, en este caso regresión logística, que bueno, si ustedes conocen una vez cómo se aplican los métodos, de este caso de Scikit-learn, los otros métodos son similares, ¿bien? Porque la construcción son iguales, tienen que invocar el modelo y bueno, se ajusta con el fit y bueno, puede conseguir el score, el prediction y ahí puede obtener las informaciones que se maneja de manera equivalente. Bien. Otra cosa que vamos a utilizar aquí es para efecto de evaluación cruzada, dado que Cross-Val Score me permite hacer la evaluación la evaluación del modelo, ¿okay? Pasando en un modelo definido. En este caso vamos a trabajar con la regresión logística. Pasamos también el conjunto que vamos a utilizar para el entrenamiento, en este caso sería el train. Y como es clasificación, necesitamos pasar también el conjunto de las etiquetas. Bien. Vamos a utilizar, vemos, los más usuales de los métodos de variación cruzada, en este caso el K-fold, el leave one out, repeat K-fold, shift split, stratified K-fold y stratified shift split. Bien. La diferencia de cada uno de ellas es que, bueno, el leave one out, ya ustedes no sé si se acuerdan, que si utilizamos todo el conjunto de datos, digamos, dejamos uno por fuera y entrenamos con el resto y evaluamos con ese punto que dejamos afuera. Y así hacemos la iteración sobre todo ella. Por lo tanto, esta validación es más pesado en comparación de los otros. Bien. El repeat K-fold es prácticamente K-fold, ¿ok? Lo que hace es, bueno, ¿cuántos dobles vamos a hacer? En este caso, supongamos que sean 2 y se repite la cantidad de veces que uno le vamos a decir. Por tanto, el repeat K-fold es lo mismo que K-fold, solamente se repite la cantidad de veces que uno le asigna.
El shift split él lo que hace es, prácticamente es cada, cada sesión de la partición antes de hacerse, ¿okay? Es decir, hace una evaluación, una partición, pero antes de hacer la partición se hace el barajeado, ¿okay? Y hace la partición, hace el entrenamiento y la siguiente iteración otra vez lo barajea de nuevo y hace la partición y sucesivamente. Entonces, esto es lo que es stratificado, ustedes los conocen, y Stratified Shift Split es lo mismo que hacer barajeado y hacer agrupado para hacer la versión cruzada. Entonces, y por último, bueno, vamos a terminar cerrando con Research y Random Search Cross Validation. Entonces, bueno, como les comenté, vamos a utilizar los datos, la misma que tenemos en la ayudante anterior, bien, que es la clasificación de cáncer de mama, mediante si un paciente está sano o tiene presencia de síntomas de lo que es el cáncer. Bien. Entonces, para la carga de información, no es necesario, yo no tuve la necesidad de descargar el archivo, simplemente voy a la dirección donde está ubicada, almacenada en la página, en este caso la UCI, y simplemente copio el enlace y lo asigno directamente a la lectura de la información. En este caso Python, en este caso Pandas, la lectura de información directamente, si tienen el enlace directamente de ese archivo, él también lo carga. Lo que tienes que estar seguro cómo está almacenada la información, si está separado por tabulación, si está separado por punto y coma, y eso sucesivamente. Que eso también lo puedes pasar como parámetro adicional de la lectura RCB, de la lectura CSV. Bien. ¿Qué más? Bueno, aquí almacenamos los nombres de información. Simplemente lo copié idénticamente como está en la ayudante anterior, a pesar que aquí no la vamos a usar. Aquí podemos mostrar más o menos cómo son los datos. Vemos que tiene escala distinta, por tanto hacemos un escalamiento de esa información. Esta sería la columna de donde está la etiquetada toda la información. Por tanto, antes de hacer el entrenamiento de los datos, yo necesito separar este conjunto de información, que serían prácticamente mis variables independientes, ¿okay? Y este sería el conjunto de clasificación o la etiqueta que consideramos como una variable dependiente. Bien, entonces lo otro queremos, tú puedes verificar cómo sería el balanceado de los datos, ¿ok? Cómo bien están los datos, si está bien balanceada, si está totalmente desbalanceada. Bueno, aquí vemos que tiene 52 para un caso 1, para categoría 1 y categoría 2, 64. Por tanto, no está tan disparejo, como digamos. Bien, entonces en este caso no hay necesidad de hacer tantas herramientas para hacer balanceo de los datos. Entonces, bueno, aquí... ¿Sí? Dígame. Disculpa la pregunta, si por ejemplo ya hubieran 3 clasificaciones, el hecho de que reconozca que la clasificación es 1, 2 y 3, ¿tú lo definiste antes en base a alguna la columna específica, como por el título de la columna? Sí, en este caso los datos, generalmente tú puedes ver si son categóricas o no son categóricas. Si son numéricas, bueno, ya sabemos que si son totalmente numéricas, tienes que centrar más o menos cuál sería la columna de interés que tú consideras que tenga una relación con respecto a los otros parámetros. Bien. ¿Ya? En este caso, como es clasificación, ya la data ya viene etiquetado cada uno de los registros, por tanto, uno ¿Sí? sabe cuál sería la columna que me sirve para mí de hacer la clasificación para el entrenamiento. ¿Y la clasificación para que sea etiqueta tiene que estar obligatoriamente como en texto o puede estar Puede estar en en número? texto o en número, pero si está hay unos, depende del método que está implementado, ¿ok? Hay unos métodos que reciben directamente como texto y él internamente hace la decodificación. Es decir, la Como por etiqueta ejemplo de el que uno. estamos usando ahora es de tipo numérico. El que estamos ahorita, sí, es una etiqueta Porque, numérica, uno porque y si, 2. por ejemplo, la palabra cambiara a alto riesgo o bajo riesgo, por ejemplo, ¿ya? Ujú. Como de personas que quieren entrar a una operación. eh, ¿Alguna de estas funciones que estamos escribiendo ahora cambiaría su formato o habría que hacer un paso previo antes de eso?
No, no es un paso previo. De hecho, cuando tú haces la partición de los datos, de los conjuntos, él sigue siendo de forma textual. Y cuando tú haces la clasificación, él internamente te puede hacer la codificación. No es necesario hacer cambios, en algunos de los casos. Gracias. Si, ¿No? si el modelo no te permite, entonces tendría que pasar a forma, en este caso, a estos valores numéricos 1, 2, 3, 4, y sirve. Ya, Ujú. gracias. De nuevo. Anthony, una Dime. consulta. Ahí cuando tú imprimes la clasificación, la- el equilibrio, Ajá, el el, balanceado, esta parte. el balanceo, la columna del Data Frame Classification es la que tú estás colocando después del primer punto, ¿no es cierto? Este punto. Sí, Sí, este me representa la columna. perfecto. O sea, si hubiera estado clasificando por glaucoma, a ver, con cualquiera de la otra, habría sido esa. Sí, este porque son las etiquetas que ya, digamos, en la base de datos ya está explícita de cuál sería, de qué significa cada esta columna, pues. Claro, pero Ahora, si la ujú, se llamara class, hasta se la doble llama, S. Aquí tendríamos, abajo tendríamos que poner class. sí, es el nombre de la columna. Ya. Sí, la cuestión que en este caso, classification no es, digamos, no es un comando reservado, sino es el nombre de la columna. El nombre de la columna, ya. Sí, de hecho, si no utilizamos puntos, yo puedo utilizar esto directamente, sí. Es la misma. Bien. Entonces, Anthony, sí, y si yo me equivocara, por ejemplo, y suponte, no caché de que donde decía clasificación era la columna de clasificación y, por ejemplo, cambio después del punto y pongo la palabra leptín, que corresponde a la 1, 2, 3, 4, 5, a la sexta columna. ajá, ¿Qué pasa este. en ese caso? Como que un ejemplo eso, que por ejemplo estuviera etiquetando en base a eso. ¿Habría algún error porque desde la base de datos viene cargado que leptín no es un clasificador? O sea, el, o me entregaría algún error aquí la... Si no estás, en este caso, si estás tratando de hacer una clasificación con esa columna, va a generar muchas subclases, muchas clases, porque son valores Ah, ya, pero distintos. no me va a decir, no es como que la clasificación venga dada desde la base de datos que por algún sistema que diga que esta es la clasificación, sino que si yo tomo esa columna, me va a tirar como todos los números que aparecen ahí Como una clase. como clasificación. Ya, ¿Mm? ya caché, gracias. Sí, por tanto, cuando trabajas con una base de datos, con una data específica, tiene que estar claro cuál será las columnas que me sirve de etiquetados, en caso que tenga datos etiquetados. En caso que no tenga datos etiquetados, ya no serviría para hacer clasificación. Tendría que hacer primero un procesamiento previo, por decir, un conglomerado, un clustering, ¿ok? Luego hacer clustering tiene que etiquetar cada uno de los clústeres para indicar que cada grupo qué significa y qué pertenece. Entonces ya después podríamos decir que tendría una base de datos clasificada. O si no, tendría que hacer clustering. Ya, gracias. Entonces, bueno, ahora vamos a cargar esta información, que no la ha cargado. Cargar esto, cargamos esto. Disculpa, Anthony. Dime, Francisco. ¿Value counts es de pandas? Sí. ¿Y funciona solo con CSV o con los archivos, o sea, con el archivo que está en la tarea también? No, una vez que está cargado de tipo data frame pandas, él tiene ese atributo. Perfecto, gracias. De hecho, este atributo viene del objeto series de pandas. Ya, buenísimo. Vale. Entonces, a ver, cargamos esto. Primero esto. Okay. Aquí logro hacer la misma operación si colocamos este en recorchete. Entonces, aquí en preprocesamiento, bueno, como siempre, necesitamos hacer la separación de los datos. ¿Cuáles serían los datos que son observaciones? ¿Okay? O variables independientes, para decirlo un poquito más claro. Entonces, aquí utilicé drop
column classification porque en realidad yo necesito extraer prácticamente de toda esta tabla sin esta columna. Por tanto, utilicé el drop columns de classification para eliminar esa columna y guardarlo como la variable x, que sería todos los términos, que sería el de la primera columna hasta la penúltima. ¿Okay? Entonces, y bueno, como la etiqueta necesita también almacenarlo, entonces la guardamos como la variable y. Entonces, asignamos a la variable y la columna de classification, que serían las etiquetas. Una vez que tengo esto, entonces procedemos a hacer la partición del conjunto de entrenamiento y de prueba. Entonces, como pueden ver aquí, me dan primero los dos, sería lo que es entrenamiento y prueba con respecto a las variables independientes, y la otra serían las etiquetas. Y le pasamos los dos parámetros. El X serían las términos independientes y aquí sería la variable dependiente. Uno puede asignar cuál sería, digamos, la semilla para la partición de selección aleatoria. Entonces uno puede utilizar, fijar como un número en particular. Si no lo coloca, entonces él va a tomar la semilla, el reloj de la computadora. Entonces, cada que ejecute esa línea de comando, va a generar una partición distinta. ¿Bien? Entonces, si uno quiere reproducir los mismos resultados, entonces simplemente fijamos una semilla de partición, una semilla aleatoria, entonces hacemos la partición en estos valores. Por tanto, en este caso yo lo fijé en 0 para que la mayoría de ustedes pueda generar el mismo resultado. Anthony, ¿Sí? o sea, no entendí, disculpa. No, es que yo vi un video, no recuerdo si era de esto asociado, pero si uno ponía el número 42, creo que era, o 24, no sé cuál era, se mantenía fijo como la partición, como si cada vez que yo le apreté Enter se mantenía de la misma forma, utilizando los mismos datos. ¿Qué más es recomendable para la tarea, fijar los datos o que cada vez que yo le aprieto Enter estos cambien? Cualquiera de los dos es dependiente. Puede utilizar una aleatoria automáticamente que se genere solo, o bueno, si quiere que los resultados se mantenga para que uno pueda validar, lo fijamos en ser, lo fijamos en cualquiera una semilla. Entonces, lo preferible en este caso, bueno, fíjalo en una sola semilla para que a efectos de la revisión de la entrega, uno puede reproducir los mismos resultados, porque también hay unas preguntas que tiene que responderlas, por decir, para qué valor de cada seleccionan bajo tu respuesta. ¿Bien? Entonces, mejor que fija en una semilla aleatoria, de caso cualquier número. De hecho, si en este caso coloque 0, no importa cuántas veces que voy a correr este código, me da los mismos resultados. ¿Bien? Ya. Entonces, en tu caso puede ser el número 25, puede ser 40, cualquier número que se te ocurra. Bien, entonces lo fijas en uno, y respecto a una vez la secuencia que vayas a trabajar con cada una de las preguntas, va a trabajar en función de esa partición. Y los resultados yo lo puedo generar otra vez con esa misma semilla. Ya, Ujú. gracias. De nada. Entonces, ya están claros que uno puede fijar la semilla para la partición, de manera que uno puede reproducir los mismos resultados. ¿Bien? Entonces, como vimos que los datos son, digamos, de escala distinta, entonces, bueno, vamos a estandarizar cada uno de esos valores. Bien, entonces utilizamos el standard scale y, bueno, utilizamos el fit con respecto a los datos de entrenamiento, es para calcular la media y la variación estándar, o la varianza, ¿ok? Lo almacena dentro de este objeto en scale, ¿ok? Una vez que tengo internamente lo que es la media y variación estándar, aplicamos una transformación con respecto a los valores. En este caso, bueno, voy a rescalar otra vez los datos de entrenamiento y también los datos de prueba, ¿ok? Recordemos que los datos de pruebas vamos a estandarizar con respecto a la media de variación estándar del dato de entrenamiento. Bien, entonces eso es importante. No construyamos otro nuevo objeto simplemente para ajustar el dato de entrenamiento, el dato de prueba. Entonces, tienen que mantener los mismos valores que están trabajando para la transformación. Okay. Entonces, cargamos esto. Anthony, disculpa, ¿Dime? pero ahí parece que, o sea, ahí estás usando uno distinto para Xtest. Para Xtest, no, ¿Sí? es la misma, Ah, porque tú estás usando el mismo scale. El scale ok, ahí aquí, está. sí, este scale está almacenando la media de ese estándar o la varianza del X-Train. Y aquí Lo lo que hago entiendo, es me equivoqué. transformarlo. No, tranquilo, Vale, no te gracias. preocupes. Sí, estamos claros ahí.
Entonces, bueno, para esta parte vamos a hacer una aplicación de lo que dice validación cruzada directamente, ¿ok? Simplemente para hacer cómo hacemos la evaluación y cómo hacemos la invocación de cada uno de los elementos. Entonces, para esta parte hice una construcción de un diccionario, ¿ok? Diccionario donde almacena cada una de ellas es la instanciación de la evaluación cruzada. En este caso, los que utilicé son varios. Entonces, Kfold, this one now, lo que mencioné previamente. Entonces, cada uno de ellas utilicé en todos estos casos, salvo el is one out, un split de 5, ¿ok? Entonces, de 5 dobles, y cada uno de ellas utilicé primero para evitar que los datos están ordenados y, digamos, estratificados. Entonces voy a hacer un barajeado previamente para desordenar todo el conjunto de datos, ¿ok? Y luego hacer la partición. Entonces, esto es lo que hace el shuffle en este caso, que pasé en parámetros true y bueno, fija una semilla simplemente para empezar. Entonces, lo mismo apliqué en leaf one out, se deja en parámetros, simplemente se invoca la instancia, no se le pasa ningún parámetro, porque ya recordamos lo que hace es, tomo el conjunto de datos, dejo uno afuera, y entreno con el resto, y así voy iterando en cada uno de esos puntos. La instancia de repeat kfold, igual de 5 dobles, en este caso hago 2 veces la repetición, mantengo la misma semilla de aleatoriedad, y los restos de lo mismo. En este caso, en subsplit, tengo que pasarle un parámetro que sería el tamaño de entrenamiento, de datos de entrenamiento, o opcional también puede ser el tamaño de datos de prueba. Bien, en este caso, prueba en sentido de internamente, digamos, es la validación que nosotros queremos hacer. Bien, entonces, el entrenamiento o prueba, entonces alguno de los dos ustedes lo tienen que fijar. En este caso fijamos directamente lo que es el tamaño de datos de entrenamiento. Entonces él internamente, cuando pasamos el conjunto de datos, él va a hacer una partición 70%, ¿ok? De la data que estamos seleccionando, estamos pasando, y deja un 30% simplemente para validar. Entonces, esto sería en subsplit. Lo mismo también tiene que hacer en la subsplit, pero estratificada. Tiene los mismos parámetros. Y bueno, la kfold se mantiene con la misma familia anterior. Anthony, Entonces, disculpa ¿sí? que te moleste de nuevo. No, Em, pregunta. Lo del 70 y 30%, ¿había alguna forma como de comprobar que esa es la partición correcta? No recuerdo bien. No es que sea una partición correcta. De hecho, solamente una tasa que se ha usado en varios trabajos y le ha dado, digamos, buen resultado. Pero hay otras personas que han utilizado 80% y deja 20% para validación. Entonces está más o menos en ese estimado. Un Porque 70% logra ajustar el modelo, pero no sobreajustarlo. Porque mi duda es qué pasa si del total de los datos, por ejemplo, que yo tengo clasificados el 90% con tipo 1 y un 10% tipo 2, por ejemplo. Y hago una partición en donde y mi programa no reconoce que no toma ninguno del segundo caso. ¿Cómo yo, por ejemplo, me puedo dar cuenta que la partición de manera aleatoria no me consideró una de las clasificaciones? Poniéndome el peor de los casos. En ese caso, es probable que pueda ocurrir esa malpartición de que el entrenamiento nada más se haga con respecto a una sola clase. Entonces, para esos problemas, generalmente uno recurre a primero aplicar un método de balanceado de los datos. ¿Okay? Entonces, hay unos métodos balanceados, por así está aumento de datos extrapolados, hacer un balanceo de bajar los datos de clase mayor y aumentar la clase menor. Entonces es un método que se ha usado también, que se llama Smooth, y el otro es downsampling y upsampling. Entonces lo preferible es si tiene tan desbalanceados los datos, primero balancearlos para que tenga más o menos mismo orden y hacer el entrenamiento. Ya, Eso. gracias. Uh-huh. ¿Han tenido una pregunta?
Dime. El shuffle split, el barajeo lo hace como automáticamente o hay que poner igual ese parámetro. El shuffle split, no vamos a ver. Shuffle split, no. Pero él, digamos, él no lo barajea. En este caso, él lo que hace es, primero genera un número de aleatorio de los puntos y hace la selección. Pero eso es lo mismo lo hacen la mayoría. Selecciona los términos de forma aleatoria. Ya, Ujú. gracias. Entonces, lo que tengo aquí en la implementación es prácticamente usamos el modelo de regresión logística. Entonces, en este caso lo llamamos model. Luego, bueno, vamos a hacer la iteración con respecto a cada uno de los tipos de evaluación cruzada. Bien, utilizamos el cross-val score. Ese me permite evaluar el modelo pasando el conjunto de datos que queremos evaluar. ¿Ok? Y bueno, tiene un parámetro de njob. Yo puedo asignarle cuántos núcleos que tenga la computadora para hacer la ejecución. O si no, lo pasa pues, digamos, como -1 para que él tome la cantidad de núcleos disponibles, ¿bien? Para hacer el proceso. Entonces uno puede fijar más o menos cuántos núcleos quiere que utilice la computadora y las cosas pueden ser más rápidas o pueden ser más lentas. Bien. Entonces, para asignar el método de evaluación cruzada, utilizamos el parámetro CB y le asignamos cuál de ellas vamos a trabajar. Entonces, en este caso, utilicé un for que va a iterar sobre todos estos que tenemos conjunto de diccionario guardado. Entonces, en cada secuencia del for va a seleccionar el primero, el segundo, el tercero, y así vamos a iterando para obtener un score. Bien. Entonces, en este caso, el score de los tamaños son distintas, depende del modelo. En este caso, como K-Fold, salvo el if one out, son 5 dobles, por tanto va a tener 5 score, ¿ok? Que va a retornar este cross-val score. Salvo este if one out, que va a ser más larga porque para cada punto que se deja por fuera, él va a hacer una evaluación. Entonces es más largo. Entonces, para efectos de mostrar cómo es la evaluación, la efectividad de cada una de ellas. Entonces, bueno, vamos a calcular el promedio del valor de los scores y también la varianza de estos términos. Entonces, al correr esto, ya, que es CSV. Este no se corre. Ya. Entonces, aquí hacemos la corrida. Resulta que tenemos más o menos el promedio de cada una de ellas. Entonces, uno puede ver cuál es, digamos, cuál de los tipos de evaluación cruzada me puede ayudar. Digamos que los resultados son más o menos parejitos. Y uno lo puede verificar mediante la variabilidad. Entonces, si uno puede ver que el promedio de este K-fold que tenemos aquí, la variabilidad es relativamente pequeña, ¿okay? Entonces quiere decir que los valores que va a obtener del score, no importa, generalmente no es, digamos, vamos a decir que no importa tanto cómo se haga la partición, la variabilidad es chica. Bien, entonces, como puede ver aquí en this one out, la variabilidad es mucho más grande porque estamos entrenando sobre casi todo el conjunto de los datos de entrenamiento y dejamos uno de los términos para evaluación. Entonces, evaluamos cada uno de los puntos y entrenando con respecto al resto. Entonces, la variabilidad es mucho más grande. Entonces, uno puede más o menos, mediante esta corrida, uno indicar más o menos cuál le servirá mejor para hacer efecto del entrenamiento del modelo. Bien. Entonces, ¿alguna pregunta? ¿No? Anthony, no quiero faltarte respeto, pero la verdad es que no entendí mucho lo que es la validación cruzada. Es que, o sea, estás haciendo una validación de qué cosa de los datos, de los datos que seleccionó el modelo, verificando si estaban correctamente seleccionados, no entendí como el fin. En esta parte lo que estoy haciendo una prueba de de la efectividad de cada una de las evaluaciones cruzadas con respecto al entrenamiento del modelo. ¿Bien? Entonces, lo que se hizo previamente es
bueno, considerando los métodos que tenemos aquí seleccionados, vamos a ver, vamos a hacer cada uno de estos modelos para ver cómo se comporta, ¿ok? Las particiones que se hacen en cada uno de estos modelos con respecto al entrenamiento del modelo, ¿ok? Y lo que hace internamente es, bueno, tengo el conjunto de datos, conjunto de entrenamiento, ¿bien? Que cada uno serían los datos independientes y las etiquetas. Entonces, bueno, usando por decir, el K-fold, el primer modelo, el primer método, hago la partición de 5 dobleces y, bueno, vamos a ver que esa partición evalúo sobre el modelo directamente, ¿ok? Y veo cómo sería el score de cada uno de ellos, ¿ok? Entonces, ¿Ya? en este caso, estoy haciendo 5 particiones, entonces voy a evaluar 5 veces el modelo y voy a tener 5 scores para Pero este primero. ¿Bien? me conviene escoger el que tenga entonces el de mayor variabilidad. Entonces, viendo ahí es no, el El segundo que tiene mayor. antepenúltimo. El que tiene mayor variabilidad es este. El Ah, ya, pero segundo. no, escogemos como el segundo entonces, el que tiene mayor variabilidad, el que más nos conviene. Eh, digamos que sí, pues tiene mayor información con esto, pero también pierde cómputo porque el Lisbon es uno de los más pesados. Entonces Porque se deja unos afuera. uno puede utilizar, sí, porque cada uno, si tienes 1000 datos, entonces le entrena con 99, deja uno afuera, lo evalúa, luego reitera otra vez, dejando uno por fuera, y, y entrena con los 999, y así vamos. Entonces va a tener 999, va a tener 1000 score, ¿ok? Nada más en ese conjunto de datos. Entonces imagínense que tiene un conjunto de datos mucho más grande, entonces la iteración es mucho más, por tanto se va a demorar mucho más. Entonces Ya. uno prefiere, son pocas veces que se usa el List One, que se usa más de forma estratificada, ¿ok? O en este caso, digamos, parejeado y estratificado. Entonces son lo más, digamos, son lo que se ha usado últimamente en los trabajos. Ya, entonces entre estos dos, uno puede ser. ¿Otra pregunta? Gracias. No, ahí está bien, gracias. Perfecto. Entonces, lo que venimos ahorita es la curva de precisión recall. Resulta que la mayoría de los métodos digamos, de clasificación, cuando hace la predicción y tiene, digamos, el umbral de probabilidad, realmente uno considera, digamos, por forma estándar, es que si estamos trabajando sobre un conjunto de datos que son de dos clases, entonces, bueno, si la probabilidad está por encima de 0.5, entonces la clasificamos como 1, y si no, la clasificamos como 0. Entonces, digamos, ese es el umbral que siempre que se ha trabajado de forma por defecto. ¿Bien? Entonces, uno puede más o menos seleccionar un umbral que no sea 0.5, puede ser un punto más abajo, un punto más arriba, depende de lo que queremos buscar. ¿Okay? Entonces, esa forma de búsqueda se han trabajado en dos tipos de curvas, en este caso sería la curva de Precision Recall. ¿Bien? Entonces, tiene su aplicación ya implementada en Scikit-Learn, ya lo tienen en este comando. Entonces, lo que necesitamos prácticamente es pasar, pues serían las etiquetas. Bien, en este caso, tiene que ser, como son de dos clases, clasificar 0 o 1. Entonces, lo preferible es que los datos, la etiqueta sea 0 o 1. ¿Bien? En este caso de los datos que estamos trabajando, las clases está etiquetada 1 o 2. Entonces tenemos que restarle 1 para que quede entre 0 y 1. ¿Okay? Y bueno, le pasamos cuál sería la función de decisión, que serían los scores que está arrojando el modelo. Bien, entonces estas serían las entradas que tiene que pasarse al comando precision recall, y va a retornar la precisión y recall y los umbrales usados para esto. En este caso, los umbrales viene dado a partir de, digamos, el rango que puede tomarse los resultados del score. Por decir, si el score va de -2 hasta 5, entonces el umbral va a estar haciendo una partición, va a ser desde el -2 hasta el 5, a ser, digamos, subiendo por escala,
Bien, y haciendo la evaluación con respecto a la Precision Recall. Esto es para, prácticamente es, si yo tengo los valores que están en 0, entonces hago el corte en 0, lo que está por encima del 0 lo clasifico como 1, y lo que están por debajo del 0 lo clasifico como 0. Eso es lo que está haciendo, digamos, son los valores umbrales que están seleccionando. Entonces, este comando ya de una vez te permite obtener esa información directamente, y bueno, uno puede graficar la información de lo que es la gráfica de Precision Recall para ver cómo se comporta. Uno puede obtener cuál sería, digamos, el umbral por defecto que se ha usado. En este caso, el umbral se puede calcular de esta manera, que es buscar los valores que están cercanos al 0. ¿Bien? También puede buscar cuál sería el mejor umbral que está asociada a este tipo de curva. Recordemos que en la clase se dijo que el profesor comentó, o en Time Hub también, para estos casos del modelo, lo preferible es seleccionar aquel punto que está más cercano a la esquina superior derecha. Entonces uno puede buscar cuál sería el punto más cercano a esa esquina, y me puede definir cuál sería el mejor umbral. Bien, entonces aquí tenemos el umbral en 0, que sería el umbral por defecto, y aquí sería la búsqueda del mejor umbral para obtener mejor clasificación, podemos decir. Entonces, hacemos la corrida. Entonces, estos serían los valores que da de la precisión con respecto a recall. Entonces, tenemos esta curvatura que va bajando. Entonces, por defecto, este punto sería el umbral que uno selecciona, por lo que le comenté. Si la probabilidad está por encima, si está en 0,5, entonces por encima de ella se clasifica en 1, o están por debajo, lo clasifica en 0. Ese sería el umbral, digamos, por defecto, que aquí en este caso le dicen umbral 0. Y el que tiene mejor umbral estaría el más cercano a esta esquina. Entonces uno puede buscar cuáles serían los puntos más cercanos a esta esquina, y por lo visto este es el mejor punto. Y el umbral que uno selecciona para obtener más o menos mejor recall sería este valor. Bien, para estos datos. Bien, entonces este sería el umbral que se selecciona para estos datos. Este es simplemente un repaso de lo que hace internamente en Scikit-learn, para si uno quiere usar criterios de métrica usando esta curvatura o usando la curvatura ROP. ¿Pregunta? Bien, entonces, como está en una curva, está la curvatura de Precision Recall, también está la curva ROP, que prácticamente es la misma, ¿ok? Lo que cambia es los valores que se necesita para, digamos, indicar sobre el eje horizontal y el eje vertical. En este caso serían los falsos positivos y la tasa de verdaderos positivos. Bien, entonces viene a partir de esta información que utiliza para construcción de la curva. También utiliza un umbral, y el umbral tiene la misma forma como se elabora en el ejercicio, en el método anterior. Simplemente la partición secuencial de cada uno del umbral, bien, de los valores que se puede tomar en el score, hasta obtener, digamos, todo ese estudio. Bien, entonces, igual, el seguimiento es la misma. Buscamos el valor del umbral por defecto, bien, en este caso le llamamos cercano al 0. Y bueno, la diferencia entre la búsqueda del punto óptimo, del umbral óptimo, de la curva ROP y la curva de Precision Recall, es la orientación. En este caso, la curva ROP debe estar lo más cercano a la esquina superior izquierda. Bien, entonces utilizamos el punto 0,1, que sería la coordenada 0,1, para obtener más o menos cuál es el punto más cercano, ¿ok? Para obtener mejor umbral. Entonces, la diferencia entre este código que tenemos aquí, aparte de la función, lo que me retorna, ¿ok? Es la coordenada que estamos buscando el mejor umbral. En este caso es 1,1, por ser esquina superior derecha. En este caso es 0,1, por ser esquina superior izquierda. Esa es la única diferencia. Entonces podemos correr esto, y tenemos esta curva ROP. ¿Bien? Entonces esta curva, este sería el punto de umbral por defecto, que
lo que le comenté previamente, el umbral 0, y este sería el punto más cercano a este que es superior. Y para el mejor umbral sería 0,9335. Bien, entonces, como les comenté, el umbral no es más que la partición de estos valores que están aquí. Bien, entonces, esos serían los valores del umbral. Y uno selecciona más o menos cuál sería en cuál que tiene mejor valor. ¿Preguntas? Antes una pregunta que no escuché bien. ¿Por qué se ponía i-test -1? ¿Qué se resta 1? En test -1. ¿Sí? Porque en este caso, en Precision Recall y la curva ROC, necesita hacer que las etiquetas estén 0, 1, porque la clasificación generalmente es así. Si es 1, digamos, pertenece a la clase, y 0 no. Entonces, Ya. para este data que estamos trabajando, resulta que la etiqueta es 1 y 2. Entonces, Ya. para, digamos, estandarizarlo, podemos decir, o llevarlo a la forma como ellos necesitan, entonces necesitamos llevarla a 0, 1. Entonces, la forma sencilla es restarle 1. Ya, gracias. Restamos 1, entonces queda 0 y 1. De Ya, nada. perfecto. Anthony, Sí. y si tuviésemos más clases, 3 clases, por ejemplo, ¿se puede hacer con la misma codificación algo similar o no? Dejando Algo una... similar. Sí, podrías hacer, pero tienes que ser de 2 clases nada más, porque las dos curvas simplemente funciona para dos conjuntos. Entonces, si son 3 clases, lo que podrías hacer es fija una clase y el resto lo agrupas como otra clase. De acuerdo. Y ahí hacer el mismo análisis en este caso. Bien, entonces la implementación Anthony, sirve para 2. Dime. Anthony, pero en eso que acabas de decir, por ejemplo, cuando tú agrupas asocias un grupo, pero tú haces un análisis igual antes de agrupar qué con qué, pues, para ver cuál dejas fuera, porque puedes de repente agrupar uno que es más importante que el que dejas adentro, no sé si me voy a entender. Claro, la cuestión que en este caso tú haces varios análisis. Si son 3, entonces te tendría que hacer las combinaciones, ¿cierto? Entonces De más, a priori tú no sabes cuál es el grupo que tiene influencia, como tú comentas. Entonces tendría que hacer varios análisis, sería agrupar de 2 a 2, y bueno, ahí tú verás cuál que ya, tiene mejor. perfecto, sí, le buscáis otros encajes por esa parte, esa unión de a dos o lo que sea. Exacto, tiene que hacer las Vale. combinaciones. Ujú. Entonces, si son 3 grupos, entonces tendría que agrupar de 3, de 3 en 2. Bien. ¿Otra ¿Sí? pregunta? Ajá. Sí, una consulta. ¿El Dímelo. umbral tiene que ver solo con la validación del modelo o está proponiendo el umbral de discriminación en la categorización? En este caso es la discriminación de categorización, porque el umbral lo que te dice, bueno, si yo tomo un umbral más abajo o más arriba, depende de la consideración. Entonces, si yo coloco un poquito más abajo, me puede mejorar un poco digamos, la certeza, digamos, de que sean los verdaderos positivos. Bien, entonces, esto es lo que indica el umbral. O sea, te está diciendo, si tú cortas en 0,18 por ahí, tu predicción es mucho mejor que si la cortas en 0,5 como es lo típico, ¿no? Correcto, es eso. Gracias. De nada. Ok. Entonces, ahora lo que viene, entramos a lo que es Grid Search con validación cruzada. Yo le pongo enfoque, digamos, diciendo Grid Search más validación cruzada porque es la forma como está implementada Scikit-Learn. Bien, él internamente tiene que trabajar con validación cruzada. Entonces, tiene que seleccionar, fijar un número de cuántos dobles necesita hacer, cuántos faults. Si no, pasar más o menos el iterador, que será en este caso los iteradores, son los modelos de globalización cruzada que mencioné aquí arriba, ¿okay? Estos métodos, estos serían los iteradores. Entonces los iteradores ya saben cuántos dobles también hacer internamente, entonces depende del modelo que seleccione, entonces va a obtener resultados, digamos, diferentes o en mejor de los casos que sean muy parecidos.
Entonces, para esta parte de Grid Search, es fácil de trabajar, que necesitamos prácticamente, son algunos parámetros que tenemos que definir, ¿bien? Entonces, para indicar, estos serían los parámetros que no todos tenemos que fijarla, simplemente utilizamos lo que necesitamos. En este caso, si vamos a trabajar con un método de validación cruzada en específico, entonces tenemos que utilizar el CB. Si el estimador siempre tenemos que pasar porque es el modelo que queremos hacer la estimación del parámetro. ¿Okay? En Jobs, si quieren lo podemos fijar, lo pueden pasar que utilicemos todos los procesadores. Si no, él por defecto tomaría uno. ¿Bien? El param-grid sí es necesario pasar porque es el espacio de parámetros que necesitamos hacer la búsqueda. Bien, no importa si es uno solo, son dos o tres, depende del modelo cuántos parámetros son. Entonces el param-grid es necesario pasarla y generalmente el param-grid está en formato de tipo diccionario. Bien. Entonces el scoring, si no se pasa ni uno del score, el score es la métrica que queremos evaluar. En este caso, si es ROC, si es Precision, si es otra métrica que dé interés. Si no se le pasa la información de scoring, él va a utilizar directamente el score que arroja el modelo. En este caso, generalmente el accuracy. Bien. Entonces, simplemente lo que necesitamos pasar, lo más importante, digamos, lo principal es el modelo, el espacio de parámetros, y bueno, si queremos trabajar sobre todos los procesadores. Bien. Entonces, para esto necesitamos definir el espacio de parámetros. Como estamos trabajando con regresión logística y bueno, simplemente quiero saber cuál es el valor del término regularizadora. En este caso sería el término C. Entonces yo quiero saber, quiero buscar cuál sería el mejor parámetro del valor de C, de manera que tenga, digamos, mejor accuracy sobre el conjunto de validación. Entonces, bueno, en este caso utilicé una partición del espacio usando el comando linspace. ¿Okay? Linspace empezaría del valor 0.001, llega hasta 10, y hago una partición de 100 términos en ese intervalo. Bien. Entonces, esto es lo que define el linspace. En este caso, validación cruzada, fijé en 1. En este caso, utilizamos el Stratified Sugar Split con 15 dobles y bueno, 70% de los datos, de datos para entrenamiento y 30 para validación. Bueno, fijando una sola semilla. Antonio, disculpa, ¿qué significaba ese 15? 15 es el doblez. ¿Cuánto conjunto de validación cruzada queremos hacer la partición? Entonces, en este caso estoy haciendo una partición del conjunto en 15 conjuntos. Utilizo, digamos, uno para validar y el resto para entrenar, y así voy haciendo la iteración. Entonces son 15 scores que voy a tener. Y el 15, ¿por qué hiciste 15 y no, por ejemplo, 10? No, simplemente un número que seleccioné. Pero podemos colocar 10 si quieres. Ah, ya, pero a lo que voy, no da igual el número que ponga. Hay digamos, hay un uso general que se han utilizado, con 5 validación cruzada es suficiente. Si son 10, bueno, a veces es mejor porque mientras el NSPLIT sea más grande, cercano al número de datos, llegaremos a un list one out. Entonces, en este caso tomo un 15, no es tan grande como el list one out, pues tampoco es tan chica. Pero Ya. puede utilizar 5, que digamos es lo estándar. Por eso es que en Scikit-Learn, toda la variación cruzada, si no le pasa el valor del split, él toma por efecto el 5. Ah, ya. Por efecto Muchas el gracias. 5, y el 5, digamos, ha tenido mejora en ese aspecto. Para versiones anteriores de Scikit-Learn, lo tenían fijado en 3. Pero ya la versión anterior, ya versiones ya más recientes, lo han fijado en 5. Entonces en 5 ha tenido buenos resultados en varios de los. Ya, gracias. Entonces, bueno, fijamos este en 10, no hay problema. Simplemente este es un número que ustedes fijan. En este caso, fijamos en 10 dobles o 10 particiones.
el 70% igual para el entrenamiento, y aquí hacemos esta información. Para efectuar el modelo, ya que ustedes también en la tarea de utilizar regresión logística, hay momentos que el método para resolver el problema no le va a permitir la convergencia. Bien, entonces es necesario cambiar el método el solver que utiliza para resolver regresión logística. Entonces una forma de cambiar el solver es pasando el parámetro. Y bueno, ustedes pueden buscar en la ayuda, ¿ok?, de regresión logística, y ya aparece ya por defecto, digamos, varios métodos que sirven para resolver el problema. Entonces, para la tarea, si no me equivoco, necesitas resolver regresión logística usando regularizadora L1 o L2, ¿ok?, o las dos. Y para realizar L1 hay unos métodos de solver que no permite alcanzar la convergencia, o no permite obtener la convergencia. Por tanto, tiene que hacer un cambio de otro método. ¿Bien? Ya ustedes pueden buscar directamente en el ayuda. Se llama Saga. Saga. Saga es uno que es más genérico, sí. De hecho, Saga, si va a utilizar Saga, puede ser que en algunos casos no logra convergencia cuando tienes la iteración que sea 100. Entonces tendría que aumentar el máximo de iteración. Él por defecto trae 100. ¿Bien? Perfecto. Entonces ya... Anthony, Dime, Pacheco. una pregunta con respecto a Grid Search, de nuevo, con el score. Es que no sé por qué en mi computador, si aprieto Tab, no me ayuda. ¿Cómo dejo fijo el F1 score, por ejemplo? ¿Cómo cambio el score? ¿Cómo? Ah, tú dices en la parte de usar las métricas. Claro. Entonces, ¿Es scoring igual a? aquí, scoring, pones, en este caso es one score, si no me equivoco. De todos modos, vamos a buscar aquí en Research. Que llevo mucho rato tratando de hacer eso y no me sale. Está bien, simplemente pasas aquí el scoring, y el scoring aquí, fíjate que aquí puede ser un tuple. Aquí puede ser una lista, ¿ok?, o un tuple, o directamente el nombre. ¿Ok? Entonces aquí estará la lista de todo lo que tú quieras utilizar. El F1 normal, ¿ok?, cuando tenemos dos conjuntos de clasificación de dos clases. ¿Ok? Y si son de varias clases, tendrías que seleccionar cuál sería el más conveniente, el micro o el macro. Entonces eso es lo que tienes que colocar. ¿Y cuál para la tarea? ¿Cómo? ¿O no se puede decir? Eso ya es cuestión de ustedes. Ya, ok. ¿Ok? Entonces, ¿cuál que le conviene más? Porque ya hay una fórmula más o menos escrita de qué significa cada uno de ellos, ¿no? Hay muchos de los casos han trabajado con weighted, spoon weighted, por si tenemos el conjunto de datos no balanceados. ¿Ok? Entonces, ya depende de ustedes cuál sería más ajustable para el problema. Bien, entonces, Gracias. de nada. Entonces, hacemos esto. Entonces, lo que tenemos previamente es tener la instancia del tipo de validación cruzada, tenemos el modelo, ¿ok? El modelo, ya sabemos, en este caso necesitamos pasar a un tipo de solver si no se permite resolver bajo la regularizadora. El por defecto de la regularizadora de revisión logística es L2. ¿Bien? Entonces, en L2 casi todos los solvers ya lo aceptan. Y el máximo de iteración. Si en caso que le aparezca unos warnings de que no alcanzó la convergencia por el max iter, entonces ya sabe que necesita aumentar más el valor, que por defecto era 100. Entonces, bueno, supongamos que coloquemos 10.000. Si funciona, bien. Si no, seguirá aumentando. Entonces, tenemos el modelo, pasamos al grid search, pasamos al modelo, el espacio de parámetros. El parámetro nada más vamos a ajustar sobre C. Bien, y bueno, tenemos que ajustar un modelo. Una que tenemos la instancia de Grid Search, supongamos que esta Grid Search sería un modelo de regresión logística, solamente que tenemos más parámetros que necesita evaluar, por tanto él también tiene la función del fit. El fit tenemos que pasar el conjunto de entrenamiento
y la etiqueta de entrenamiento. ¿Bien? Entonces, una vez que tenemos esto ajustado, el Grid Search ya te devuelve, digamos, el modelo óptimo, ¿bien? Con los parámetros, con los mejores parámetros ajustados del modelo. Entonces, cuando tiene ya ajustado el modelo, este modelo sirve otra vez, es una regresión logística que puedes evaluar los nuevos scores. Entonces, podemos ajustar aquí sin ningún problema. Depende de la computadora, depende de la capacidad, va a tardar más o va a tardar menos. ¿Okay? Entonces, esperamos un poquito. Ya, entonces no se tarda tanto. De hecho, son 100 parámetros. Si aumenta más, tardaría más. En este caso, el mejor parámetro de valor C que se encontró bajo esta partición, ¿bien? Bajo esta partición fue este valor. ¿Bien? Ahora, si el partición sea más grande, pues si colocamos 1000, 10.000, entonces este valor puede cambiar, puede ser un poquito más ajustado. ¿Bien? Y bueno, el score es lo que tenemos ahora. Este es el mejor score del conjunto de validación. Entonces, como les comenté, el GS, como es un objeto, ya tiene el mejor estimador. Entonces, si imprimimos el estimador, ese sería el modelo que está asociado al GS. Por tanto, uno puede evaluar el modelo GS directamente. Es lo que hicimos aquí. Ya sé que el GS es el modelo que tenemos de regresión logística con estos parámetros. Y este solver. Entonces, yo puedo utilizar el mismo GS para evaluar el conjunto de pruebas. Entonces, lo evalúo y ese sería el score que arroja el conjunto de pruebas. ¿Pregunta? En la tarea, como ya tiene el conjunto de particiones, esa parte, creo que es la pregunta 1 o 2, no me acuerdo, que utiliza el enfoque Grid Search. El Grid Search que vamos a utilizar ahí no es empleando este modelo, no utilizando el Grid Search CB que está implementado en Scikit-Learn, sino en la forma naive, ¿okay? Sería la forma de implementación nativa paso a paso, ¿okay? Utilizar ese método. Lo que necesitas cambiar ahí es, en lugar de evaluar, entrenas con el conjunto de entrenamiento, pero en lugar de utilizar el conjunto de pruebas, utilizar el conjunto de validación para obtener el score de validación. Esa es digamos, una pequeña variación que tienen que hacer ustedes. ¿Okay? ¿Podrías repetirlo, por favor? Fíjense que vamos a buscar aquí para ser un poco más preciso lo que ustedes han visto en la clase 3, si no me equivoco, ¿no? En la clase 3, search. Vamos a buscar aquí. Implementación. Esta es la implementación de Grid Search. Bien. El Grid Search, vamos a decir que la forma manual. Bien. Entonces, pero aquí hay una diferencia. Ahí está usando también validación cruzada. Entonces, aquí tiene, digamos, un conjunto que ya está mezclada el conjunto de entrenamiento con validación. Por tanto, aquí internamente hace la partición. Pero ustedes en esa pregunta no van a utilizar una variación cruzada. Entonces, la variación, digamos, cruzada que van a utilizar es el conjunto de validación que ustedes crearon en la pregunta 1. Entonces, tiene que hacer una modificación aquí, una pequeña modificación, que en lugar de estar haciendo cross-val score, va a utilizar, digamos, el score o la métrica del score que ustedes están sacando. En este caso puede ser el accuracy o el Swan Measure, lo que les está pidiendo la pregunta 1. Entonces, este sería más o menos el esquema que necesitaría para resolver el problema de la pregunta 1 y 2, si no me equivoco. Solamente variando, hay que hacer una modificación, sustituir esta información que tenemos acá, ¿sí?, por la métrica que está trabajando. Entonces tiene que hacer una variación. Prácticamente sería modificar un poco de estas líneas que están resaltadas. Modificar un poco
Lo que necesita es hacer una estimación, ajustar el modelo. Una vez que ajusta el modelo, tiene que hacer una predicción de los valores, ¿ok? Y ese valor lo suministra a la métrica, en este caso la métrica que están pidiendo, ¿sí? Una vez que la métrica que obtiene el valor de la métrica, lo va almacenando. Es algo parecido como la mezcla de este proceso con lo que le mostré en la ayudantía anterior de KNN. ¿Okay? Entonces, más o menos similar a eso. Sí, pero me quedé con la pregunta tenemos que testearlo con respecto al grupo de validación. Sí. Ah, bueno, aquí está. Prácticamente así. Lo tenemos aquí. El modelo se ajusta. ¿Bien? Se hace la instalación del modelo, se ajusta con el dato de entrenamiento y aquí está haciendo la validación. Prácticamente aquí este es el procedimiento que ustedes necesitan. Algo similar. Bien, entonces aquí no utiliza el conjunto de pruebas, porque el conjunto de pruebas nunca se utiliza en el proceso de ajuste del modelo. Bien, el conjunto de pruebas siempre se va a usar es al final cuando ya tiene el modelo ya ajustado, validados. Una vez que tenga esos dos procesos hechos, es que va a someterse al conjunto de pruebas. Por tanto, el conjunto de pruebas nunca se va a usar en el proceso de validación y entrenamiento. Eso hay que está claro. Perfecto. ¿Sí? Okay. Entonces, ya aquí tiene prácticamente la tarea resuelta, pero hay que ajustarlo un poco. ¿Bien? ¿Otra pregunta? Por ahora no. Ok, y por último es Random Search con Cross Validation, porque ya de por sí viene ya implementada esa forma, y su nombre también lo dice, Randomized Source CB posee Cross Validation. Y bueno, la secuencia es casi idéntica, la diferencia está que, bueno, aparte, tiene que utilizar el estimador, pero en este caso no utiliza el parámetro grid, ¿ok? Param-grid, que es la grilla de la búsqueda de los parámetros, ahora es una distribución de los parámetros. Entonces, para distribuciones, como su nombre lo dice, distribución, utilizamos funciones de distribuciones. En este caso, bueno, necesitamos utilizar cualquiera de las funciones que a ustedes les sea conveniente. Bien, por lo general utiliza uniforme. En la clase se presentó con una exponencial. Entonces, bueno, ya hay muchas distribuciones que ustedes conocen que pueden usarse para la estimación. Para este caso, bueno, utilizo un uniforme, que es lo más simple. Bien, entonces un uniforme de 0 al 100, que define los parámetros del C. Y otra cosa que la diferencia entre Grid Search y Randomized Search CB es que tiene el parámetro de niter. Niter me indica es cuántas veces necesito hacer la evaluación del modelo, ¿ok? Y esta cuántas veces también me está diciendo cuántas veces, cuántos valores aleatorios voy a generar. Entonces, en este caso voy diciendo, bueno, voy a utilizar una iteración de 100, que así que voy a evaluar 100 parámetros uniformes, ¿ok? Sobre el modelo. Bien, entonces, como pueden ver, esto es lo que necesitamos pasar, el modelo que queremos estimar, el espacio de parámetros en distribución, bueno, aquí ya ustedes conocen, y cuántas veces voy a evaluar el modelo, o cuántos valores voy a generar, ¿okay? Que me represente el valor de parámetro para evaluar el modelo. Y bueno, terminamos haciendo el ajuste, ¿bien? Y bueno, imprimimos cuáles serían los valores. Recordemos que los parámetros, el atributo que me devuelve el modelo de Grid Search o Random Search CB, está representada por best params, con piso al final. Y bueno, en este caso, como un solo parámetro, o bueno, si son varios parámetros, él va a estar definitivamente un arreglo, un diccionario. Entonces, por tanto, yo necesito retornar el parámetro C, que quiero el mejor parámetro C. Entonces, bueno, busco el término C. En caso que son varios parámetros que queremos estimar, en este caso puede ser el modelo, puede ser otros factores, entonces bueno, sería buscar best parámetro en recorchete, el término o el parámetro que está estimando el modelo y que me devuelva ese mejor parámetro. Entonces recordemos que best param en realidad es un diccionario. Y con eso devolvemos cuál sería el valor C encontrado y cuál sería el mejor score. Entonces, igual se tarda un poquito.
En mi caso de la computadora se tarda un poquito más, pero en el caso de ustedes puede ser que sea más rápido. Bien, entonces, ya, ok, resolvió. Resulta que el mejor parámetro es 218433 aproximadamente, ¿ok? Y el score que se obtuvo sería 0.7497 y es, a ver, ya igual, el mismo score que está en la anterior, ¿ok? Lo que cambia es el parámetro C. Y bueno, el mejor parámetro lo puedo imprimir. Anthony, disculpa, ¿cuál era la diferencia con el de arriba que me perdí? O sea, ¿cuál fue el cambio? La diferencia de este modo de Grid Search con Random Search, esta es cuando alimenta el modelo de Grid Search. En este caso, en vez de ser una rejilla, ¿okay?, de parámetros que queremos buscar, este va a generar número aleatorio. O sea, el random search es un aleatorio y el de arriba son predeterminados los valores. Sí, las particiones, los valores que necesitas de valor, tú los conoces, exactamente. Ya, y ambos me dieron el mismo score, pero distinto C. Entonces, ¿qué interpreto con eso? Bueno, lo que puede hacer que son varios, en este caso el modelo tiene varios valores óptimos que me puede obtener el mismo resultado del score. No es una función totalmente convexa. Ah, ya, Puede entonces tener, puedo puede tener usar cualquiera de los dos. Sí, Ya, sí, eso es lo que quiere decir. De hecho, si corre otra vez, puede que tenga otro valor y obtiene el mismo score. Entonces quiere decir que en varios puntos, para cada valor hay varios C que me puede generar el mismo score. gracias. Entonces, aquí corremos esto. Ya aquí me puede decir cuál sería el mejor estimador. Ya saben que este mismo modelo es el mejor modelo estimado. Y bueno, podemos hacer la evaluación directamente del valor. Entonces, por lo visto, el score sobre conjunto de entrenamiento, conjunto de prueba, es igual. 05862, 05862. Entonces, en la tarea, el Random Search no va a poder utilizar usted directamente con este Random Search CB. Tendría que hacer la implementación también parecido a esta. ¿Okay? La única diferencia es que en vez de ser una lista, necesitaría generar 100 números aleatorios o depende de la cantidad de números aleatorios que quiera hacer, que sería el mismo número de en iter que está en un modelo. Esa es la única diferencia. Entonces, ya como sabes cuál es la diferencia entre Grid Search y Random Search, simplemente el espacio de parámetro de búsqueda. Entonces, uno, ya sabes que es una rejilla que empieza de un punto hasta otro punto, o tú puedes pasar una lista de números que tú consideras que puede ser que sean los pesos indicados, ¿ok? Y hacer la evaluación sobre esos puntos nada más. Y bueno, en caso de Random Search, es que tú tienes el conjunto de los parámetros, tú sabes más o menos cuál es la distribución de los parámetros, ¿bien? Y bueno, con esa distribución, hazme la búsqueda. Esa es la diferencia. ¿Ok? Anthony, ahí, o sea, perdón, dale tú. No, tranquilo. Ya. Ok, dale, Camila, dime. Ahí el que hayas usado el 0,001, 0,01, 0,1, 1, 10 y 100, estás diciendo que son pesos. Estos serían los valores de... Este es el valor del espacio de parámetros que quiero que busque por el gamma. Ya, o sea, el gamma, le estoy dando un gamma desde el chiquitito hasta lo más grande. Estáis usando 1, 2, 3, 5 valores de gamma, Exacto. pero no, como no evaluaste nada entre medio de ellos. O sea, no está la No, barrita que hace que se mueva. no, en este caso no, por eso que te digo, en este caso, en esta ayudantía que está aquí, el Linked Space, me retorna una lista de la partición de entre 001 hasta 10, ¿ok? Consigue 100 números en esa partición. Esa es una regla completa, ¿no? Una partición Sí, igualmente espaciada. Pero en la clase, en este caso, si tú conoces cuáles serían los valores apropiados, digamos, o cercanos que puede obtener mejores soluciones, bueno, pásame una lista y dame esos valores, pues. Entonces como a tú lo puedes que voy, fijarlo. ¿por qué el profe decidió partir ahí con 0,001 y no partió en 0,01? ¿De dónde él determinó que lo conveniente era partir con ese y terminar en 100?
No, simplemente es una prueba. Aquí es simplemente usar un valor de prueba nada más. Entonces, generalmente uno parte de valores pequeños, ¿ok? Y después aumenta los valores porque generalmente cuando tú, bueno, en este caso del C, los pesos cuando son más grandes son, digamos, la penalización del peso de regularizadora es cada vez más pequeño. Porque Ya. recordemos que C es 1 entre alfa, y alfa sería el parámetro regularizador de L1 y L2. Sí. Entonces, esos son los valores que, bueno, si tomamos un valor muy grande, es muy cercano al C, casi que no hacemos una penalidad con respecto a la regularizadora. Ahora, si tenemos valores relativamente chicas, entonces la penalización es mayor. Entonces, esos son digamos, para efecto de tutoriales, vamos a decir, ¿ok? Se han tomado mucho estos valores, pero en realidad no siempre son los mejores. ¿Ya? Y respecto a la tarea, ¿qué es mejor, hacer eso o lo de linear space? Como de manera uniforme. Bueno, si el poder de cómputo no es tan pesado, creo que con el linear space estaría más efectivo. Yo usaría linear space. Ya. Sí, porque en este caso, imagínate que el peso, bueno, de esta ayudantía, fíjate que el peso es 1,4150 y el random es 21 y algo. 21 y algo no estaría entre 10 y 100. Entonces, ahí hay una pérdida, ¿no? Entonces puede ser que valores tomar nada más el 10 o tomar el 100, puede ser que no sea tan bueno como tomar el 21. Esa es la Ya. cuestión. Entonces, definir un espacio más justo, en este caso, con mayor detalle, obtendría mejor ajuste. Pero eso de que tú acabas de decir, lo evaluáis después de que encontráis el cepo. O sea, podría ser que yo parta con esto y una vez que vea el valor que me dio, cambio el código. Eh, la cuestión una es que tú tengas este valor de C, tú no sabes si el 21 es mejor. ¿Sí? Puede ser, te pregunto después. Porque en este caso tú estás asumiendo, bueno, estos serían, digamos, unos valores que podría ayudarme, pero supongamos que te dé el 1, pero resulta que es el 8, porque puede ocurrir eso, porque puede ser que el 10 Sí, va a ser no es tan bueno como el 8, porque, bueno, parece que debería ser el 10, pero es pésimo. Pero tomar el 1 está un poquito más lejos de lo que es el parámetro real. Entonces, hay unas cosas que a veces simplemente tomar unos ciertos valores que tú consideras puede ser que no sea la correcta para estos datos. ya. Anthony, Dime. es que no sé, acá estamos haciendo random, ¿cierto? No, en este caso estamos viendo grid es todavía. research. Este Ah, es ya, research. ya me estaba mareando completo y dije, esto no es No, aleatorio. no, este es Eh, grid. Este es grid es fijo, una rejilla. Por eso que dicen grid search. Es una rejilla completa. ya, perfecto, ya no hay problema. Eso sí, si la tarea no nos están pidiendo en gamma, no tengo por qué ir buscando el gamma, ¿cierto? No, porque en este caso creo que la tarea es enfocar nada más el parámetro C, ¿cierto? Perfecto, Sí, entonces si es muchas parámetro gracias. C nada más, entonces fijamos en eso, porque para no irnos muy lejos, podemos buscarlo aquí sin ningún problema, podemos verlo. Ok, entonces, bueno, ya se acuerda que es el 31 tiene que pegarla. Serían los conjuntos de información y a las preguntas que hay aquí. Bueno, aquí de la partición, yo utilizo un enfoque group search, ¿sí? Claro. Usando particiones. Y con respecto al apartado donde tengo que ocupar Random Search, tengo que hacer exactamente el mismo procedimiento manual Sí, que hice con Grid Search, pero para Random. sí, porque No, no, una pregunta no más puedo que ocupar la abajo, función. no, porque aquí hacía una pregunta aquí. ¿Se puede comparar tal obtenida por los enfoques holdout usados para KN regresión logística 1 y 2, que sigue los anteriores? Es un método holdout nada más, que viene a partir de la partición del conjunto de validación, pruebas, entrenamiento, validación y pruebas. No utiliza validación cruzada de varias dobles. Bien, entonces el Perfecto. holdout viene a partir nada más de eso. El holdout es, hago una partición simple, ¿ok?
de entrenamiento, validación y prueba. Con eso fijo es que yo voy a utilizar el entrenamiento, validación y una vez seleccionado el modelo, hago la prueba. Entonces, esto es lo que le he comentado, que la pregunta 5 hace una comparación previamente, pero no utiliza validación cruzada. Ya desde aquí en adelante sí utiliza validación cruzada. De hecho, aquí dice Group Search más Cross Validation. Entonces, la pregunta 6, ¿me están pidiendo hacer la validación cruzada manual o con la función? Modelo, con la función. Ya aquí sí no hay problema. Aquí tú necesitas seleccionar cuál sería el método de validación cruzada. Si quieres K-fold o estratificado, depende de lo que tú consideres que sea conveniente. ¿Okay? Y utilizar el Group Search común y corriente lo que vimos ahorita. Te pasa el método, en este caso es regresión logística, ¿no? ¿Okay? Ah, no, SVM. Tiene que pasar el SVC, ¿okay? Que es soporte vector machine. Y pasa el espacio de parámetros, en este caso como es grid search, simplemente es partición del valor del término del C, ¿okay? De dónde hasta dónde tú quieres hacer la verificación. Le pasa el método de validación cruzada, le pasa el conjunto de los datos de entrenamiento de tanto X como Y. Y ahí obtiene el mejor modelo. Perfecto. Y la última pregunta, las últimas preguntas de la tarea están enfocadas más a la métrica de accuracy. Las primeras preguntas también me enfoco un poquito más en esa. Aquí un poquito más relajado, porque aquí tenemos la accuracy, recall, es one score. Entonces tú puedes decidir cuál guiarte, porque aquí tenemos 1, 2, 3, 4 métricas. Depende de la clase, depende de la métrica que tú consideres que sea apropiado, tú seleccionas el mejor valor de K. ¿Sí? Ya, pero depende de mí en el fondo. Sí, depende de ti. Pues tienes que decirlo también, bueno, dado por esto, da tu razonamiento y bueno, seleccionamos el precisión porque bla, 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 bla y esto. Bien, tienes que Buenísimo. notificarlo. Gracias. Ujú. ¿Otra pregunta? Una pregunta. Dime. En el random search, ¿en la Ujú. generación de parámetros de los set tiene que ser de forma uniforme para la tarea o cómo lo hacemos? ¿O no lo No, mismo? en la clase creo que la clase se utilizó, a buscar aquí. Creo que se utilizó exponencial. Entonces, Sí, utilizó exponencial, aquí está. Entonces, el espacio de parámetros utilizó un exponencial a escala 100. Puedo utilizar esta, puedo utilizar un uniforme, cuál te parezca más conveniente. ya, no influye mucho. No, simplemente lo que tenemos que saber, bueno, es que de verdad supiste cómo hacer el uso y la búsqueda, porque la búsqueda de los parámetros se utilizó esta distribución por esto. Ya, ¿Sí? así Ok, es. de nada. ¿Otra pregunta? ¿No? Ok. Pero terminaste ya Ajá. la clase. ¿Cómo? ¿Terminaste la clase ya? Sí, hasta aquí. Que la ayudantía en realidad dura 1 hora y 10 minutos. Es Ya, corta. en la tarea, ¿qué tan importante es lo que hacer al final, la de suerte? ¿Hay que tener mucha suerte o Ah, no, basta con ser- eso. Nada, eso no hay que darle tanta importancia, no te preocupes. grande? Simplemente suerte es para que si si la evaluación que se hizo está bastante acorde a lo que se está exigiendo en la pregunta. Es eso. Ya, pues vamos. Anthony, Dime. y a mí me pasa que hay como, hemos visto tantas formas de resolver como un ejercicio que ahora, por ejemplo, cuando dijiste, este se usa pero este no. Como ahora cuando estábamos viendo validación cruzada ahora en la ayudantía, dijiste, no hay que usar esto para la tarea. Como, como que eso Ah, me complica menos para la tarea, como que, porque yo claramente voy a usar los mismos códigos y ver un poco los cambios, pero me cuesta entender cómo puedo darme cuenta de cuándo sí y cuándo no. la cuestión que en la pregunta 1 dice utiliza un enfoque de grid search con la partición, pero en realidad el método de grid search que está implementado en Scikit-Learn no permite pasar nada más el conjunto de validación para que me haga el score.
Entonces, él internamente tiene que hacer, tiene que hacer una validación cruzada internamente. Por tanto, no me está ayudando de entrenar nada más sobre el conjunto de entrenamiento que tenemos, hacer la partición en la pregunta 1, y con el entrenamiento hago la evaluación, la evaluación del score con la validación. Entonces, no me permite directamente la función de Grid Search CB. Entonces, para esto, yo necesitaría hacer una hacer una rutina manual, podemos decir, ¿okay? Que eso ya lo tienen en la clase. Simplemente tendría que modificar algo, lo que hace internamente el Grid Search. Solamente que sin pasar, sin hacer la evaluación cruzada. Entonces, por tanto, no usarías el método Grid Search que está en Scikit-learn, sino tiene que hacer la implementación manual, pues. Bien, entonces esa es la limitación. De hecho, si ustedes intentan hacer que haga variación cruzada igual a 1, le va a tirar un error. Porque variación cruzada tiene que ser mínimo 2, porque son una partición de 2 conjuntos. Bien, entonces ese es el detalle que está ahí. Que usando nada más el comando directamente implementado de Scikit-learn no me permite hacer lo que me está pidiendo. Entonces, si tengo que hacer lo que me está pidiendo, yo tengo que hacer una implementación manual. Ya. Entonces, para entender qué es lo que hace es Grid Search, entonces tiene que saber la implementación manual, qué es lo que hace el proceso internamente, si está haciendo una partición, si requiere hacer una partición, si no, en este caso ya lo tiene la partición de entrenamiento, validación y prueba. ¿Bien? Entonces, lo que va a hacer es, bueno, paso la grilla de búsqueda de los parámetros, de caso valor de K, en este caso K son enteras, ¿ok? De 1 hasta tanto, depende de cuántos clústeres que quieres generar, o cuántos, en este caso, cuántos vecinos son lo que vas a considerar para etiquetar un nuevo dato. Entonces, una vez que tienes el entrenamiento, tú haces el score con respecto al conjunto de validación y obtienes, en este caso, el accuracy, que es por defecto. ¿Okay? Ahora, si quieres otra métrica, que en este caso lo que está pidiendo es, aparte del accuracy, está Precision Recall y F1 Score, que eso ya lo vimos en la ayudante anterior, que yo le etiqueté cómo se puede calcular eso directamente. Entonces, almacena esa información en la lista y, bueno, obtienes lo que estás pidiendo de ella. ¿Cuál sería el mejor valor de K para este caso? Entonces, bueno, necesitarías hacer una gráfica si quieres. Entonces, puedes visualizar cuál sería el comportamiento de cada una de estas métricas, el accuracy, el precision, recall, el F1 score. Y bueno, según tu criterio, tú seleccionas, bueno, considera que, bueno, si nos fijamos sobre, por decir, el accuracy que tiene el mayor accuracy sobre el conjunto de validación es K es igual a 7, por ejemplo. Entonces, bueno, ese K que tú seleccionaste es el mejor parámetro para este clasificador sobre este conjunto de datos. Y entonces eso es lo que necesitas de indicar aquí, justificación de respuesta. Esa es la cuestión. Entonces tendría que hacer, digamos, si el método que está implementado no me permite, entonces tengo que hacerlo manual. Entonces que le comenté durante la ayuntía que, bueno, esta parte no la vamos a utilizar porque no me permite hacer eso. Ya, gracias. Igual, cualquier duda que tengan ustedes, me pueden escribir al correo y, bueno, con gusto lo voy a responder. Dime, Francisco. Anthony, la última pregunta. Dime. En la pregunta 1 me están pidiendo hacer grid search y pongamos que lo hago con, no sé, 49 iteraciones del K, de 1 hasta 50, Ok. por ejemplo. En el fondo, si hago 49 iteraciones, ¿tengo que ser consistente con esas 49 iteraciones cuando me pidan hacer el random search? O sea, ¿tengo que generar 50 veces un número aleatorio o puedo hacer cualquiera? O 49, perdón. Random search. ¿Qué? No, pero este random search con regresión logística. Claro, pero igual, como que ¿tengo que ser consistente con eso o me da lo mismo? Puedo usar la cantidad de iteraciones que yo quiera. No tiene que ser consistente en este caso, pero si estamos comparando sobre el mismo modelo, entonces lo preferible es que tenga la misma cantidad de iteración. Ya, perfecto. Entonces, por decir, la pregunta 1, si tú definiste que son 50, máximo 50 para el valor de K, entonces para la pregunta 2, lo preferible también sea 50, ¿no? Claro, ¿sí?
Eso. Sí, muchas gracias. De nada. ¿Otra pregunta? Una pregunta más a mí. Dime, Camila. El próximo lunes no hay ayudantía o si hay. Buena pregunta. No sé, depende del avance que se vaya a tener, porque esta semana sí hay clase, ¿no? Esta semana sí. La próxima se supone que es nuestra semana de vacaciones. Pero no sé si. ¿Semana de vacaciones? Ah, un buen dato. O sea, que Eh, no sé si los profes en verdad saben eso, pero no, yo no tengo no sé enterado. cómo funciona. Esta cuarentena me ha tenido fuera de base, en realidad. No estoy seguro. Pero, no sé. Si esta semana no hay clase ni nada por el estilo, no debería tener ayudantía, pero depende del contenido que se vaya a dar. De todos modos, voy a preguntar al profesor, o también ustedes preguntan a la profesora en la clase para ver qué recomendaciones Se haga. corre una semana la tarea entonces. Ah, bueno, puede solicitarlo ustedes también, quien diga que no. ¿Ok? Entonces, cualquier duda que tengan o si ahí no le alcanza el tiempo por resolver la tarea, le pueden escribir al profesor, porque él parecía hay más flexibilidad en ese caso. Bien, pues cualquier duda Ya. que tenga, cualquier problema que le haya presentado, si la computadora se le dañó, puede consultarla, puede hablar y ahí buscamos la vuelta de cómo ayudarle. Bien. Ya, muchas gracias. Ah, Anthony, entonces, ¿tú sabes Gracias, Antonio. son? ¿quién empezó? Rodrigo, ¿tú sabes cuántos trabajos son? Yo creo que son como cuatro tareas, no Ya, sé. Digo cuatro por decir, pero en realidad no estoy seguro, porque de verdad no tengo idea. Las tareas generalmente se va generando en el camino. perfecto. Ya, gracias Anthony, muchas Gracias, gracias por tu tiempo. gracias a ustedes por haber asistido. Cuídate. Y a Vale, ti muchas por gracias. responder mis Chao, muchas 80.000 gracias. preguntas. No hay preguntas. Si tiene más Gracias. preguntas, me lo pueden hacer, sí, y yo le respondo con gusto. Prepárate porque se viene el mail. Ok, está bien, no hay Gracias. problema. Chao. Gracias a ustedes. Gracias. Chao. Chao. Yeah. Ah, gracias.